Ahora tenemos una charla que yo creo que ha levantado mucha expectación de un personaje relevante del deporte español que probablemente cuando en estos días hemos comentado a muchas personas, oye, va a venir Javier Tebas a hablar de deporte y fe. La verdad es que se quedaban un poco perplejos, pero Javier Tebas también sabe de eso. Y a mí también me sorprendió cuando conocí a Javier, pero es que hay una cosa que es la persona que aparece en los medios de comunicación y esa imagen que puede tener, y hay la persona real que está dentro del propio corazón de uno. Y Javier, yo creo que tiene ese corazón no conocido en la opinión pública, ese corazón interior con fuerza, que yo creo que hoy lo vamos a poder conocer. Y a mí me gustaría darle las gracias por haber querido venir aquí, una persona como él, que tiene una agenda, la verdad es que bastante intensa, yo diría muy intensa. Ha llegado hace una hora a Pamplona, se va a ir después de la intervención a otro sitio, porque es que no para, o sea, ya veis que está en muchísimos sitios. Quiero dar las gracias por el esfuerzo personal que he hecho de querer estar aquí y seguramente luego tendré que dar las gracias por lo que hoy nos va a transmitir, que yo creo que nos va a sorprender. A mí me gustaría pediros un fuerte aplauso para recibir al presidente de la Liga, a Javier Tebas. Bueno, buenas tardes a todos. Espero que no sea un rollo gordo. Sé que ha sido todo bastante ameno. Igual yo soy algo menos ameno, ¿no? Porque claro, el título de la charla tiene bastante profundidad, en mi opinión, ¿no? Deporte y fe, una alianza para mejorar la sociedad, ¿no? Una sociedad actual que estaremos de acuerdo todos en crisis. Una sociedad actual, sobre todo, muchos nos pellizcaríamos de lo que estamos viendo en los últimos años sobre muchos valores, lo que está pasando. Una sociedad europea, una crisis de valores católicos, y también cristianos, pero me gusta más insistir en católicos, de lo que configuró también nuestra Europa y el nacimiento de nuestra Europa, ¿no? Y entonces, la alianza deporte y fe también hay que pensarla en qué tenemos que hacer todos aquellos que estamos en el ámbito del deporte, en los diferentes aspectos, deportistas, entrenadores, dirigentes, que somos católicos, sin complejos, para que esa alianza sirva para revertir la situación que tenemos o cuidar nuestros valores para que en un futuro revierta la situación, ¿no? Para como aquellos cristianos que estaban en Roma, en las catacumbas, estuvieron centenares de años, si hoy pudiesen vivir y ver qué es lo que defendían ahí escondidos y lo que hoy es el mundo y lo que es la humanidad, el cristianismo y el catolicismo, pues no se lo creerían, ¿no? Pues tenemos que hacer algo desde la sociedad del deporte para defender nuestros valores, ¿eh? Todo empieza hace un año con el padre Litus, ¿no? Aparece por la oficina de la Liga con su alzacuellos, ¿no? Todos, oiga, ¿ha venido aquí un cura con alzacuellos? No es habitual ver un sacerdote con alzacuellos por la Liga, ¿no? Cosa que a mí me congratuló mucho, me dio mucha alegría, ¿no? Y me transmitió que había sido nombrado el encargado de la pastoral de deporte por la Conferencia Episcopal. Y me transmitió que buscaba ideas, no quiero decir ayuda, sino ideas, personas que pudiésemos colaborar en esto que he dicho, en qué podemos hacer desde el deporte para que la fe llegase a más sitios o mantuviésemos la fe en momentos de crisis. Y entonces decidimos ponernos en marcha y apareció Javier Trigo también y Miguel Cardenal, ¿no? Tuvimos varias reuniones, bien regadas de vino, eso desde luego, donde nos fuimos planteando qué objetivos y qué planteamientos tenía que ser lo que teníamos que desarrollar, no solo puntualmente
con estas primeras jornadas, ¿no? Este es el inicio de un camino que hay que recorrer. Pero para llegar a ese inicio hubo que trabajar, hubo que diseñar, hubo que buscar financiación, nos tenemos que poner en marcha, decidimos. Y fuimos buscando fechas y hoy estamos aquí en aquel inicio del Padre Litus, que muy agradecido estoy con su presencia aquel día en la Liga, porque te ayuda a pensar y a reflexionar en que tienes más cosas que hacer por mantener los valores. Ya hacemos cosas, pero nunca es suficiente y creo que nunca es suficiente. Luego ya cuando se decide que tengo que hablar hoy ante todos ustedes, pues tengo que decir que me encuentro ante la conferencia más difícil que he dado desde que soy presidente de la Liga, ¿no? Y doy 1 o 2 semanales casi. Intervengo en muchos foros, complicados muchísimos. La semana que viene estaré en el Parlamento Europeo. Mañana estoy en Zúrich en una reunión también complicada donde tengo que intervenir en temas especiales del deporte y del fútbol. Pues hoy diría que tengo vértigo. Tengo vértigo porque hablo de temas que parece que dominamos, pero no dominamos. Temas que hablamos de fe, pero ¿estamos seguros que es la fe y lo que buscamos con la fe? Yo soy un laico y no soy teólogo. No soy sacerdote, evidentemente, pero he tenido que reflexionar para preparar mi intervención sobre la fe. Si el deporte quiere ayudar a la fe y quiere ayudar a la Iglesia, he tenido que reflexionar y profundizar más en esos conceptos. Porque creo, y mi intervención girará el deporte, pero también en la fe, ¿no? Entendiendo la fe. Y uno de los mejores que he visto que ha definido la fe fue el Papa Benedicto XVI cuando era cardenal Ratzinger, ¿no? Porque tiene un concepto muy profundo de lo que dice que es la fe, ¿no? Ratzinger dice que la fe es la aceptación intelectual de la creencia en Dios y la entrega y una relación de amor con Él. Cuando habla de la creencia intelectual, te exige que esa creencia en Dios no sea simplemente creo en Dios porque sí, sino creo en Dios porque intelectualmente he reflexionado y me he dado cuenta que la vida es más, que la vida perdura, que la vida es eterna, que no termina con la muerte y que tenemos que estar preparados para la muerte y para la vida eterna. Y que para estar preparados en la vida eterna, en esa fe, hay que tener fe en esa creencia intelectual de Dios, porque si no, no tendría sentido esa vida eterna, si no tienes una creencia intelectual de verdad en Dios y esa entrega a Dios. Pero también, cuando pienso en la fe y en este concepto de la fe del cardenal Ratzinger, pienso, ¿qué es lo que podemos hacer desde el deporte para ayudar a la fe? ¿Qué es lo que podemos hacer en el deporte para ayudar a la Iglesia? Y otro concepto importante que tenemos que entender si queremos realmente, los que estamos en el deporte, ayudar a la Iglesia y ayudar a la fe y ayudar a conseguir más personas que tengan fe o a mantener la fe, mantener esa llama de los cristianos en las catacumbas. Tenemos que entender que la Iglesia y el cardenal Ratzinger, como veis, soy muy lector del cardenal Ratzinger, siempre ha marcado mi vida cuando era cardenal, digo, porque cuando fue papa, lo que estoy hablando era cuando era cardenal, ¿no? Cuando era el presidente de la Congregación de la Fe del Vaticano, ¿no? Él habla de la Iglesia, y es otro concepto muy importante, como una entidad viva que comparte una fe común. Claro, comparte la fe en común como Iglesia. Por lo tanto, la Iglesia no es una entidad física, no es un monumento. La Iglesia está siempre presente con nosotros. Hoy está presente lo que es el concepto de la Iglesia con nosotros. Y tenemos que entender aquí qué hacemos con el deporte para ayudar a mantener esta fe en este proyecto común, en esta instancia viva de proyecto común que es la Iglesia, ¿no? Juan Pablo II, el Papa de los deportistas, profundizó un poco más, y es donde yo ahora entraré más con el deporte, ¿no? Dijo, la fe no es solo la creencia individual en Dios, o la creencia intelectual en Dios, sino la participación activa en la comunidad eclesial. O sea, tendremos fe en Dios, tendremos fe
en la vida eterna que Dios nos ha dado, pero para tener fe de verdad tenemos que participar en la comunidad eclesial. Y la participación en la comunidad eclesial no es solo santificar las fiestas, a la cual me referiré en un momento también, es mucho más. Es desde donde estamos, en los lugares donde trabajamos, en nuestros lugares de entornos familiares, dar ese testimonio y dar ese trabajo que podemos dar. El testimonio es importante, pero también la acción y la actividad. En el deporte yo considero que hay dos vías, que me dedicaré a analizar más una que otra, pero que sí que ocurren para trabajar la fe. Una es los deportistas individuales, y diferenciaría entre profesionales y amateurs, ¿no? Y dentro de los deportistas destaco la figura de los monitores y los entrenadores. En este proyecto de Pastoral para el Deporte que estamos trabajando y que creo que vamos a seguir, es muy importante la figura, es verdad, están los deportistas, hemos seguido los testimonios de los deportistas, pero creo que es muy importante la figura del monitor, del entrenador. Hay una pregunta que se han hecho algunos teólogos cuando hablan del deporte y la fe. ¿Cuántas horas están los niños con un catequista y cuántas horas están con unos monitores de entrenar, ¿no? Muchas más horas con los monitores de entrenar. Si nuestros monitores, nuestros entrenadores tienen fe, los entrenamos en la fe, les enseñamos a transmitir la fe, a cuidar la fe, cuidaremos, iremos creciendo o mantendremos la fe, como he dicho, o la revertiremos esta situación tan ingrata que tenemos hoy en día en un futuro, ¿no? Por eso quiero destacar, y en las conclusiones que se tengan, que yo mañana no estaré, que deberemos, no sé cómo, yo sé que hay proyectos escolares y colegios que trabajan muy bien esto, cómo podemos, desde el mundo laico, del mundo de la pastoral de la fe, con las parroquias, con las diócesis, en toda España, cómo podemos trabajar ese mundo de monitores y entrenadores fuera de lo que ya se hace. Hay que ampliarlo, lo tenemos que crecer, porque son un elemento fundamental en la educación de los niños y en la transmisión de la fe y la transmisión de los valores, ¿no? En los deportistas profesionales también quiero, o deportistas, destacar unos aspectos, ¿no? Porque siempre es verdad que compartimos muchos valores con el catolicismo, los hemos visto antes, ¿no? El sacrificio, humildad. Pero yo quiero destacar dos que conllevan un tema muy importante del deportista, pero que deben llevar a aquellas personas que tenemos que tener fe, no solo la fe de esa creencia en Dios, sino la fe de poner en práctica, como decía Juan Pablo II. Uno de ellos es la renuncia, ¿no? Los deportistas renuncian a veces a aspectos de su juventud. Renuncian para estar preparados para una competición, a salir por la noche. Renuncian a ocio o renuncian a muchas actividades en un sacrificio para conseguir sus objetivos deportivos en una competición. Nuestra fe, nuestra actividad que tenemos que poner en torno a esa iglesia como proyecto común de fe, nos exige renuncias también. Si no estamos dispuestos a renunciar a aspectos que a lo mejor otros que no tienen fe o no la tienen tan profunda o la tienen muy superficial, no renuncian, no llegaremos realmente a esa misión de transmitir la fe, de mantener al proyecto de iglesia en común. Por lo tanto, para mí es un elemento esencial la renuncia. Saber renunciar a muchos aspectos que los demás hacen en el materialismo o en muchos ejemplos que podríamos poner, pero me extendería. Y es un aspecto muy importante en el ámbito del deporte profesional que tenemos que captar y nos tenemos que llevar los católicos a nuestra vida diaria. Pero hay otro aspecto importante en el ámbito del deporte que aportamos o podemos aportar mucho, y eso me afecta más a mí, ¿no? El deporte como espectáculo. Hoy el deporte en muchos temas es un espectáculo, más en el ámbito profesional y menos también en el ámbito no profesional, que también hay espectadores, ¿no? Ahí también es un momento importante para dar testimonio de la fe y para poder transmitir la fe, ¿por qué no? ¿Por qué no?
¿Por qué nos hemos acostumbrado, esto es un ejemplo, ¿no?, a los minutos de silencio cuando antiguamente rezábamos el Padre Nuestro en nuestros estadios de fútbol, ¿no? ¿Por qué nos hemos acostumbrado a no rezar, si somos creyentes del entorno, cuando bendecimos la mesa en la cena de empresa? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues tenemos que hacerlo en nuestros eventos públicos, volver a traer, salirse de lo políticamente correcto, salirse de la posición de confort y en estos espectáculos, en estos deportes, intentar dar fe, dar testimonio de la fe para poder transmitir la fe correctamente, ¿no? Pero dentro de los eventos, dentro del mundo del deporte, también quiero he tocado este tema brevemente, el tema del altavoz que supone el deporte, ¿no? Nos oímos llenos las voces, los valores del deporte, ¿no? Cuánta cosmética, cuánta estética, cuánto se dice, hay muchos valores, pero luego realmente no se practican en la vida normal. También tenemos que intentar que cuando hablamos de valores en el deporte, estos valores que han explicado antes, o estos valores de la renuncia que yo he insistido, sepamos también llevarlos a nuestra vida privada y no ser solo cosmética o solo una declaración que tantas veces hemos oído, ¿no? Muy importante también en el mundo del deporte, sobre todo profesional, un aspecto colateral, pero muy importante, es la prensa. Hoy la prensa es algo más del deporte. Es algo más en donde nos encontramos hoy de fe y deporte, como ayudar, donde tenemos que intentar que aquellos medios de comunicación, estoy viendo varios aquí hoy, también desde esas posiciones demos testimonio, lo que nos decía Juan Pablo II, que he dicho antes, ¿no?, que trabajemos en el día a día por la vida eclesial, en esta iglesia que no es ir elemento físico, sino este proyecto común que decía Ratzinger, de la fe en común, trabajemos desde nuestras posiciones. Que no nos dé miedo a decirlo. Hoy en el deporte tenemos otros problemas importantes también que afectan, si tiene los valores del catolicismo, serían muchos menores, que van desde la violencia. Si hubiese más amor, si hubiese más compañerismo, si no hubiese tanta rivalidad malentendida, si hubiese más práctica del catolicismo, habría seguro menos situaciones de violencia en nuestro deporte, ¿no? Fijaros si nos quedan cosas y que podemos aprovechar en el ámbito de la fe y el deporte para trabajar. Y quiero hacer mención también un tema muy relacionado con el deporte, ¿no?, el ámbito de los reglamentos, ¿no? En el mundo del deporte vamos a una competición deportiva o vemos una competición deportiva y aceptamos el reglamento. En el fútbol no veo que digan hoy los jugadores quiero una portería de 18 metros. O en el básquetbol quiero la canasta más alta, más baja. Pero cuando vamos a ser católicos, no aceptamos el reglamento. No, opinamos sobre el reglamento. No, soy católico, pero como decía Julián, voy a misa de vez en cuando. No. Ese no es el reglamento, eso es penalti. No, es importante porque vivimos una corriente en el ámbito del catolicismo y, como dijo también el Papa Benedicto XVI, la fe es esa creencia intelectual en Dios y también la transmisión de las verdades de la Sagrada Escritura. Hay cosas que nos gustarán, no nos gustarán, las entenderemos más, las entenderemos menos, pero el reglamento, como el del fútbol, el del baloncesto, se cumple. Se cumple. Y hay otras entidades que son los que tienen que cambiar el reglamento. Y es bastante más importante lo que parece cumplir el reglamento en el ámbito religioso. Es bastante importante porque estamos trivializando cosas muy importantes en la vida. Estamos trivializando la vida, estamos trivializando la muerte, estamos trivializando
a las personas mayores, a la concepción. Estamos tribalizando temas del sacerdocio que no nos corresponden opinar. Pues se aceptan, estará bien o mal, pero no vamos a opinar si el celibato está bien o está mal. Eso le corresponderá pues, al concilio correspondiente o cuando sea. Pero aceptemos los reglamentos. Es una forma de avanzar en la fe, en la creencia. Y eso, comparado en el ámbito del deporte, insisto, los aceptamos. Pero llega en el ámbito religioso y no los aceptamos. O los hacemos a la carta, ¿no? Que es lo que llamo yo catolicismo a la carta. Y para que la fe, el deporte, para que podamos estar en la Iglesia y ayudar a sacar a la sociedad actual del materialismo, del relativismo, desde la fe, desde la Iglesia, es necesario no ir con el catolicismo a la carta. Y es verdad, insisto, que podrás discutir, pensar, pero habrá que aceptarlo. Si los domingos a misa, se va los domingos a misa. Pero no porque algunos será un sacrificio, otros no, otros será porque oramos con Dios, otros porque vamos con la familia y estamos con Dios todos juntos, que es una experiencia muy bonita, pues cada uno, pero habrá que respetarlo, ¿no? Habrá que respetarlo. Y yo creo que, para la conclusión de mañana, insisto que no estaré, dos mensajes, ¿no? Los que tenéis más experiencia en el ámbito de la transmisión, con la educación, con los monitores, pues ayudarnos a este proyecto, que esperamos que se constituya en fundación en las próximas semanas, para saber cómo orientar y podernos orientar con la conferencia episcopal, porque en otros países hay proyectos deportivos que funcionan extraordinariamente bien en el ámbito y alrededor del catolicismo, ¿no? Y aquellos también que nos dedicamos a dar testimonio cuando podemos de nuestra fe, de nuestro catolicismo, sin ser catolicismo a la carta, vayamos a los lugares que se nos indique, pues a dar las charlas correspondientes. Yo iré a donde se me diga, si tengo que dar una charla como esta, si tengo que ir a Sevilla, a Mallorca, porque son momentos muy importantes para dar fe y conseguir, insisto, como he dicho al principio, que esta sociedad materialista, relativista, vuelva a su circunstancia. Y quiero terminar con dos frases que me han gustado mucho y que creo relacionadas con el deporte, ¿no? Una es de San Pablo. Todos los atletas se imponen una rigurosa abstinencia. Las cosas fuertes, las cosas grandes, las cosas bellas, las cosas perfectas son difíciles y exigen una renuncia, un esfuerzo, un compromiso, una paciencia, un sacrificio. Y luego, del Papa Pablo VI, cuando recibió una etapa del Giro de Italia, les dijo: la vida es un esfuerzo, la vida es una competencia, la vida es un riesgo, la vida es una carrera, la vida es una esperanza hacia una meta final, una meta que trasciende la escena de la experiencia común y que el alma entrevé y la religión nos presenta. Seamos valientes, demos fe y trabajemos para que el deporte y la fe podamos convertir o defender o cambiar, mejor dicho, esta sociedad de ser tan materialista, relativista, y desde el deporte lo consigamos. Muchas gracias. Gracias, Javier. Bueno, ahora es el momento de las preguntas. Si alguien quiere formular alguna pregunta, yo voy a empezar con una. Javier, me ha hecho mucha ilusión que hablases del mensaje de San Juan Pablo II. La verdad es que ha sido un papa que tiene un mensaje sobre el deporte muy grande. Y me gustaría comentarte que una de las frases que a mí me impactó de San Juan Pablo II era sobre los deportistas y decía: esta sociedad tiene necesidad de líderes y no de ídolos, hablando en el plano del deporte. ¿Cómo poder conseguir que los actuales líderes del fútbol, que son los que tienen un gran impacto, ¿no?, entre el comportamiento de la gente joven, pudiéramos atraerlos, pudiéramos convertirlos en que fueran líderes referentes en el mundo de la fe?
Bueno, yo creo que primero los que estamos, pues dar testimonio, ¿no? Porque yo creo que yo conozco varios, ¿no? Pero siempre ese paso de salir hoy salir a explicar que amas a Dios, que eres católico, que cumples, que santificas las fiestas, ostras, pues es salir y explicaros, es salir de una posición de confort. A la gente le cuesta, antes lo explicaba, ¿no? Pues ese es el paso que tenemos que convencer, y eso lo tenemos que hacer los que estamos dentro, ¿no? Y los que estamos dentro, o hablando con ellos o dando los pasos para que vean que la vida es más bonita y te encuentras mucho mejor contigo diciendo las cosas que piensas y sientes de verdad, ¿no? Pero ese es el paso que falta, ¿no? Pero claro, hay que entender también que no, va a ser difícil, pero hay que intentarlo. Yo creo que se puede conseguir, porque claro, vivimos una sociedad de medios de comunicación que llena, que todo parece que eso es antiguo, casposo, viejo, no sé qué diría más, que eso cuesta, pero yo creo que se tiene que trabajar. Y desde proyectos como el que tenemos entre manos, yo creo que es un buen camino el que vamos a conseguir por allí, ¿no? Antes se comentó, Javier, la figura del capellán de los equipos de fútbol, que antes era muy frecuente en los años 50, 60, 70, incluso los 80. Yo recuerdo que Osasuna también tenía su propio capellán. ¿Tú crees que esa figura se podría volver a recuperar para los equipos de fútbol de primera división? Yo creo que llegará. Es que, claro, nosotros tenemos perspectiva de lo que está pasando ahora a nuestro alrededor. Y decimos, aquí no vamos a ver un capellán bendecir un vestuario o rezar un Padre Nuestro, tardaremos, ¿no? Pero volverá, hay que tener paciencia, pero hay que seguir trabajando. Si por lo menos vemos que todavía se mantienen en muchos equipos esas ofrendas que se hacen a principio de temporada, que en el Huesca, cuando están en el Huesca a San Lorenzo, pero todavía muchos van a la Virgen de Begoña, todavía se mantiene, o sea que esa llama de los cristianos de las catacumbas ahí está todavía y va a seguir estando, y tenemos que cuidar que esa llama se mantenga. A veces no hay que correr, sino mantengamos lo que tenemos y todo llegará. Yo estoy convencido que si en esta época de la vida que nos ha tocado vivir, pues lo que tenemos que hacer es luchar para mantener esa llama y que no se apodere del relativismo moral de la sociedad, ¿no? Y bueno, pues esos temas puntuales son muy buenos y llegaremos a ver. Tú y yo nos veremos los capellanes, lo tengo claro, pero volveremos a ver capellanes en los vestuarios. Sí, José Luis. Al otro Javier. Tú sabes que en el año 55-60, tú no habías nacido, parece, ¿no? No. 62. En las escuelas de entrenadores, entonces en las agrupaciones de entrenadores de fútbol, había una asignatura que era religión y moral, y le impartía un sacerdote. Y luego, para que veas un poquitín... No, pues estaba bien, porque eso permitía a los entrenadores... En mi curso del nacional en INEF, del 73, el profesor de psicología moral y ética era un tal Santiago Coca, jesuita, luego salió, pero bueno, siguió siendo jesuita, y han sido varias obras y demás. Porque, es la historia, algunos se ríen por ahí, pero es la historia, o sea, no son las catacumbas, esas las conoces tú, yo no llegué allí, no estuve yo. Sí, pero ya hablaba un tema más de sociedad, ¿no? Pues había y está sí. Bien. Lo que hay que hacer ahora en la situación que estamos, pues como proyectos de este primer seminario Deporte y Fe, que nos concentremos muy bien en lo que tenemos que hacer, porque se hacen cosas, pero yo creo que tenemos que hacer más, y yo creo que desde la sociedad, los laicos, tenemos que todavía empujar más, ¿no? Bastante tiene la conferencia episcopal con lo que le cae encima como para que no estemos los laicos aquí empujando y dando testimonio, ¿no? Julián Redondo. Sí, Javier, no es por alusión, no. Voy a cumplir el reglamento sin la necesidad de utilizar el bar. Solamente. No, una cosa, si Santi Nolla, que es mi director, me permitiera salirme de la calle del Madrid y el próximo jueves escribir una columna sobre esta conferencia de Javier Tebas, la conferencia más dura que has dado, a mí me pareció muy comprometida, y he descubierto a un personaje nuevo, y mira que nos conocemos hace años. Dime qué es lo que debería escribir, dame una idea. No, pues yo creo que un poco la conclusión, ¿no? Y Javier Tebas dijo que ante la sociedad la sociedad del relativismo moral que se está imponiendo, del materialismo, la fe y la Iglesia es el camino que tenemos que encontrar para mantener
la llama la esperanza del bien, ¿no? Mira, yo con esto quiero decir una frase también, que no recuerdo, que era un político escocés, que decía que para que el mal triunfe, para que los malos ganen, solo hace falta que los buenos no hagamos nada, ¿no? Pues yo creo que es importante eso, ¿no? Pero sobre todo que la fe es importante en la vida y que el presidente de la Liga, si quieres poner, tiene un compromiso clarísimamente, ¿no? No tengo problema, ¿no? Ya sabéis que no me escondo de nada, ¿no? Pero he dicho que es difícil porque no es normal, o sea, hay otras que doy de otro tipo y este tipo, pues, charla la puedo tener lo más cercana con mis hijos, ¿no? En momentos cuando hablas. Y una vez, tengo que contar como anécdota, cuando inauguraron la sede del Celta de Vigo, pues vinieron las fuerzas vivas de la ciudad, estaba el alcalde, Abel Caballero, ¿no? Y en la misma mesa nos pusieron al obispo y Abel Caballero, ¿no? Bueno, me lo pasé porque fue un tema profunda religiosa y pues bueno, hablando de eso del catolicismo a la carta, ¿no? Recuerdo que el obispo de Vigo me decía, no seas así, no, yo le decía a Abel Caballero, no, tú no eres católico, tú eres malo, porque por mucho, porque a veces se dice uno católico y hay cosas que no son, hay que decirlas claramente, no quiero decir, pero un presidente de Estados Unidos no puede pasar a comulgar estando a favor de ciertas cosas, ¿no? Es mi opinión y lo digo públicamente, pues también lo dije aquí. Es verdad que nadie es quien para jugar a un tercero, pero cuidado, que los hombres públicos, cuando decimos que somos católicos, tenemos que dar testimonio del catolicismo, de lo que hay. Es una auténtica responsabilidad. Si no, no seamos hombres públicos. Si no, renunciemos. Pero claro, yo no, siendo un hombre público, tengo que dar testimonio y fe de lo que es creyente, porque si no, ¿cómo se va a propagar la fe, se va a extender? Pues si lo a la carta, ¿este es un católico? Ni a medias, no, es a la carta, ¿no? Es una de las cosas que más critico, los catolicismos a la carta. Espera, tenemos a Santinoya, que ha pedido la palabra. ¿Cómo estáis? No, simplemente por alusiones, comentarle a Julián que es cierto que le dije que escribiera del Madrid precisamente porque era del Atlético. Esa es la clave, que escriba del Madrid un periodista del Atlético, ¿no? A ver, tenía una pregunta, pero es que a lo mejor no le gusta, presidente. Pero, sabes que yo respondo todas, ¿eh? Sí, eso es verdad. Y discrepo poco poco con lo que usted piensa, pero en lo del tema del reglamento, hombre, penalti, es un fuera de banda, que no vaya a misa. Es una falta en el medio campo. O sea, yo tampoco. Bueno, ya estás interpretando el reglamento. Bueno, ya, pero es que todos los jugadores se lo saltan. Santi, es que no hay ni uno. Mira, pero todos los jugadores se lo saltan. A lo mejor puedo pensar que es un castigo excesivo, como esas manos que no sabemos si son manos, ¿no? Pues yo eso no hubiese pitado penalti. Pero el reglamento es el reglamento y lo han aplicado de una forma, no podemos discutirlo. Y hablando de ese concepto de acudir a la misa y esto que parece como, es que no, recomiendo que se vaya a misa y además hay misas en tus ciudades o en tus capitales o en tus entornos muy bonitas y muy preciosas que si no te llena la misa cada que vas, pues acuda pues alguna más cantada con chicos jóvenes que hay muy bonitas o algunas otras. Yo me divido de vez en cuando y cada 3 meses me voy a escuchar misa en latín, pues, os digo, pues a mí me llena una vez a cierto tiempo ver una misa en latín, pues bueno, te vuelve atrás, pero de verdad que parece como si fuese una carga ir los domingos y por eso dices que tenía que ser fuera de banda, ¿no? Yo digo que es penalti porque no te das cuenta de lo bien que se hace yendo a misa. Presidente, voy a hacerle la pregunta al final. A ver, hablando del reglamento, si cumplimos el reglamento, el Evangelio es claro y hay cosas que dice que son claras, ¿no? Mira que los usted el Evangelio fueron los calvinistas y menudo lío montaron, ¿eh? ¿Usted le ha puesto la otra mejilla a Rubiales? No, es que, vamos a ver, y aquí no interpreto el catolicismo, ¿no? Es que
la mejilla se tiene que poner en otras circunstancias, eso no es en ese momento, al revés. Lo que tengo que hacer, cuando encuentras a alguien que encima que habla mucho de los valores y tal, es que es estética, no los defiende de verdad, es denunciarlo y ponerlo en marcha nada más. Es mi obligación desde mi posición de creyente y de católico, no tengo otra, no hay. Poner la mejilla sería en otros temas que no afecten al tema de valores, ¿no? Yo creo que aquí es un tema al revés. Si no lo hiciese lo que estoy haciendo, no me encontraría conmigo mismo, con lo que yo y me creo y me exige mi fe. Hay que luchar, no es que y no queda más remedio. Y aquí la gente que piensa que a mí me gusta estar todo el día pegándome con todos, así que estoy. No, es que lo detesto. Pero a veces es que lo tengo que hacer, es que no queda más, ¿no? Muy bien, quizá Javier sea más de que aquello que dice, da más alegría dar que recibir. Sí, di tu nombre, por favor, preséntate y haz la pregunta. Bueno, buenas tardes. Soy Antonio y soy profesor aquí en un colegio en Pamplona. Lo primero quería darle las gracias a usted y a todos los ponentes por una cosa que han tenido en común todos, que es la valentía para hablar de su fe, que creo que, como han dicho, no está muy de moda, ¿no? Entonces, pues agradecerlo. Y luego quería hacer una pregunta, ¿no? Como no está tan de moda la Liga como institución tan visible, ¿lleva a cabo o pone en marcha algún protocolo, alguna cosa para dar visibilidad a la fe, a los valores católicos? Hacemos algo, lo hago yo como testimonio muchas veces, o sea, no... en la casa lo saben, más bien te diría que a veces lo tengo que hacer en negativo. Te vienen con, ¿por qué no hacemos esto? No. ¿Por qué no hacemos lo otro? Pues no te puedo desvelar tantos porque si no mañana salgo en los periódicos. Pero muchas y me cuestan muchos disgustos, incluso con gente de la casa. O sea, no hay, porque considero que eso no va de acuerdo con los valores que debe tener, ya no los míos, sino los que yo no voy a defender campañas o actitudes que nos llevan a una sociedad materialista o al relativismo moral. No voy a estar al frente de esas. Y muchas veces tengo que dar explicaciones, ¿no? Ayer fue un día muy extraño. Pues tuve una intervención, pero yo no me puse ninguna chapa morada ni nada, porque no de eso. Pero defendí, como siempre ha sido en mi vida, la igualdad de la mujer, de la incorporación al trabajo. ¿Quién lo va a decir? Que mi madre, somos seis hijos, 6 hermanos, y era catedrática de la universidad. Y el mismo día que dio a luz a mi hermano pequeño, fue a dar clase por la mañana y por la tarde dio a luz al otro, al pequeño, ¿no? O sea, hemos vivido la vida de la mujer, pues, pero yo, pues, oye, ¿por qué no te...? Pues no, yo no me la pongo. Salí porque considero que hay otras formas de hacerlo y creo que hay mucho relativismo moral en eso también. Y lo vimos por la tarde en las manifestaciones, ¿no? Buenas tardes, me llamo Diego y soy cura diocesano de aquí, de la diócesis de Pamplona. Soy sacerdote y también muy aficionado al deporte. He disfrutado muchísimo esta tarde y gracias a los organizadores y a todos. Un soplo de aire fresco que viene muy bien. Y en este aire fresco que también supone el deporte, yo creo que ocurre mucho el deporte no como a los sacerdotes. Los sacerdotes estamos en el punto de mira y se nos exige una ejemplaridad. Por eso, si hay un escándalo en un sacerdote, tiene mucha más reverberación social que incluso en otros ámbitos, ¿no? Yo creo que en el deporte también ocurre lo mismo, ¿no? Un escándalo en el deporte, da igual, financiero o lo que sea, o un doping, o todavía es en esta necesidad de purificación que estamos en la sociedad, una necesidad de purificación, la fe cómo aporta para ese motor de purificación moral que también ahora, no solo que el deporte necesita, que la gente exige, está ya gente muy cansada, escándalos en todos los sitios, parece que todo está tan, ¿no? Y a mí me gustaría cómo se vive la fe como también un motor de purificación moral, de honestidad, de valores de inocencia, que se ha perdido mucho la inocencia, ¿no? La inocencia tan bonita, tan deportiva, ¿no? La inocencia. Y cómo la fe ayuda a ese motor de purificación moral que la sociedad nos exige.
No, desde luego, yo creo que además la fe, ya entrando más en temas más profundos, la fe hay que cultivarla todos los días, ¿no? La creencia intelectual en Dios es, hay que trabajársela todos los días, y cuando tienes que ver lo que pasa y ver qué pasa cuando hay un escándalo con algún sacerdote o algo, que penséis además que no atacan al sacerdote, atacan a la Iglesia y a lo que representa. En todos los ámbitos de la sociedad siempre hay gente impura, gente mala. Normal, en el mundo, en el deporte, en todos lados. En el deporte yo creo que en esos casos puede haber incluso más, muchísimos más, pero se callan o no se hace tanto ruido. Y lo que ayuda, pues la fe con la oración ayuda a regar, ¿no? Yo en esto de la fe y estos días leyendo, pues me acordaba de la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? De que se habla mucho de esa oscuridad, de esas crisis de fe que decían que tenía y se está escribiendo, porque claro, la fe no es siempre, tengo fe, pues todos los días tengo una fe extraordinaria y mi creencia y mi práctica en Dios siempre no es plana, sube, baja por las situaciones de ánimo moral. Pues yo creo que, ¿cómo se cultiva la fe? Rezando, orando, leyendo el Evangelio, leyendo textos muy buenos que hay de papas, encíclicas que trabajan el concepto de la fe, y a mí me da mucha moral enfrentándome día a día a aquellos que relativizan y hacen el relativismo moral en la vida, ¿no? Eso me da mucha moral porque te encuentras fuerte y te encuentras con argumentos convencidos, ¿no? Porque hay que trabajarse los argumentos, que eso yo creo es otra de las cosas que tenemos que trabajar, ¿no? Para que la gente esté preparada para argumentar y no tener miedo, ¿por qué no? ¿Por qué ahora todo el mundo en matrimonio homosexual? Ya, no, en la Iglesia no cabe, es esto a la carta, no cabe el matrimonio. Ahora que vemos a los anglicanos ya estos haciendo alguna tontería, ¿no? Y algún obispo por algún lado, pero pues cosas que eso te dan, tener esos argumentos te ayuda mucho a mantener tu fe, porque la vas trabajando continuamente, ¿no? Y eso es para mí es muy importante, ¿no? Rezar, leer y enfrentarte contra el relativismo moral para intentar convencer, que es muy difícil, a compañeros o amigos o compañeros de trabajo, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Sí, Ángel. Buenas tardes a todos. Bueno, a mí me toca estar aquí, no sé si con mucha fe o poca todos los días, ¿eh? Nos levantamos temprano y nos acostamos tarde y tenemos 1000 chavales que están trajinando todo el día, ¿no? Mi reflexión, un poco al final de esta tarde, la veo por aquí, ¿no? El Papa también nos habla cada vez más de una iglesia en la frontera, de una iglesia misionera, de una iglesia donde tiene que estar en diálogo con la increencia. Y ahora, si nos ponemos a mirar determinados ámbitos, es ahí donde estamos. Y Benedicto XVI insistía mucho en que muchas veces no se trata de si vamos a arrastrar gente o no vamos a arrastrar gente, sino si somos capaces de que la gente se pregunte por qué ocurre, por qué te comportas de esta manera, por qué tú pones hoy a jugar a este que tiene no sé qué, por qué tú, ante una decisión injusta del árbitro, eres capaz de decirlo, es un profesional como otro cualquiera. ¿Por qué tú relativizas situaciones? Y hay momentos en los que tienes que echar mano de otro criterio. No vale solamente el criterio puramente técnico, ¿no? Y me parece que el deporte allí, los que nos gusta, los que estamos, los aficionados, los directivos, ahí tenemos una frontera. Es una zona verdaderamente de misión, no es una zona de confesionalidad solo. Te digo además que yo voy a misa y además, decía que el cura de La Rioja, ¿no? Unos van a misa a ver a Dios, otros van a misa a que Dios les vea, y otros van a misa a que todo Dios les vea. Bueno, el tema no es ir o volver, sino asumir que ser testigos hoy día pues es una situación muchas veces de verdadera frontera, como le pasa al médico y como le pasa al profesor
como le pasa a esa persona que está en la calle y no tiene vivienda. Y le ocurre igual, y serán creyentes. Pero a mí me parece que el tener este espíritu de frontera, este espíritu misionero, este espíritu de la iglesia samaritana, que cura al que está ahí, bueno, pues por ahí tenemos que hacer camino. Creo que tenemos que hacer camino. No digo más. Gracias, Ángel. Ángel es el director del colegio de los... Bueno, director de todo, colegio y más cosas. Mis hijos han sido salesianos. De los salesianos, sí, sí. No, pero ha dicho de Benedicto XVI, que es verdad, yo creo que eso está en la introducción al cristianismo en el libro, y es verdad, y además lo explica muy bien, en eso de que no pensemos a lo mejor tanto en traer, pero pensemos que tenemos que estar, ¿no?, nosotros. Y lo de la frontera también es un tema muy místico y muy importante, ¿no? Pero yo he puesto lo de santificar las fiestas como un ejemplo, por no profundizar más, ¿no?, que es el más claro del incumplimiento liviano del reglamento, falta leve, pero que a veces, y lo sabéis muy bien, se ponen en duda otras cuestiones mucho más profundas, ¿no? Eso a mí me preocupa mucho, ¿no? Ya es que si desde dentro podemos relativizar cosas que son básicas en el entendimiento de la fe y en nuestra forma, es un peligro para mí. Pero bueno, por suerte no estamos en eso hoy, ¿no? De todas formas, Julián y Santi, quedaros tranquilos, siempre nos queda el VAR, ¿eh? O sea, podemos recurrir al VAR a ver si ha sido penalti o tarjeta amarilla. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien quiere intervenir? Javier Baile. Sí, bueno, yo simplemente agradecerle, señor Tebas, la intervención y la lucidez también a la hora de explicar y dar contenido, ¿no?, a la forma de hacerlo. Me siento muy identificado también con lo que decía Ángel, ¿no?, desde los salesianos o Compañía de Jesús. Estamos todos, igual que tanta gente, ¿no?, colaborando y contribuyendo desde las aulas, colaborando con las familias y los campos de fútbol. Y me quería referir simplemente a una cosa que he dicho al principio y que me gustaba mucho también como línea de acción de trabajo, ¿no?, algo en lo concreto y que se queda consolidado, y es esto de los entrenadores, ¿no?, que son entrenadores y entrenadoras que, o sea, la forma de focalizar, porque los chicos ciertamente están con los poros abiertos a lo que ven, ¿no? En el número 1 de las anotaciones de los ejercicios de San Ignacio habla del todo modo de hacer, ¿no? Todo modo, cómo vestimos, cómo hablamos, cómo saludamos, cómo decimos, ¿no? Ojalá consigamos que en la formación de los entrenadores, que también comentaban antes, ¿no?, que había quizás otras figuras a lo mejor de otros tiempos, ¿no?, pero a ver cómo conseguimos cuadrar y encajar para que podamos, ¿no?, intervenir de alguna forma también con la espiritualidad cristiana en ese todo modo de hacer en los jóvenes que están jugando, sobre todo en las categorías base. No, eso yo creo que hay que insistirlo. Primero, que yo he hablado desde una posición de laico, ¿no? Yo tengo que agradecer a los salesianos, a los jesuitas, ¿no? Tengo hijos en salesianos que cuando nos fuimos a Madrid fuimos a jesuitas, a recuerdo. O sea, estoy en ambos abrazados por vosotros, ¿no? Y agradecer porque han practicado deporte en vuestras instituciones y el deporte era más que practicar deporte. Los formadores que se tenían transmitían esos valores del catolicismo, de esa forma de entender, vinculado al deporte, porque era más fácil cuando está. Entonces eso ha sido... Claro, pero desde la posición laica no estáis con nosotros, no estáis en nuestra vida, estáis en la vida de los colegios, y nosotros tenemos que coger vuestras posiciones y llevarlas y pelearnos, como hacéis vosotros en el día a día, pero no porque vosotros seáis sacerdotes tenéis la obligación, nosotros hemos elegido ser laicos, pero somos católicos igual que vosotros y tenemos que tener ese compromiso de vida, de fe, de trabajar para, insisto, que esta sociedad del materialismo moral no se nos apodere, que hay, ¿no? Y yo, íntimamente agradecido a la comunidad salesiana, a la comunidad jesuita y a todas las comunidades que hay. Antes he ido, una de mis hijas iba también al Sagrado Corazón, aquí estáis todos, estáis aquí, todos los que están, entonces, todas las que... Pero bueno, yo lo único que creo, y mi obligación, y lo sabe Javier, y lo sabe el Padre Litus, que es que tenemos que hacer un proyecto, que este es el primero, y que tenemos que conseguir pues, que desde el deporte ayudemos a la Iglesia en toda esta labor, ¿no? Para eso, vuestra experiencia es muy importante. A mí digo una chorrada ahora, se me ocurre, pues igual tenemos que hacer formación para entrenadores de colegios que no sean religiosos. Oye, pues podéis venir a hacer una formación de una semana de los valores fundamentales que se equiparan al deporte para que lo transmitan, que también somos los católicos. Y con eso ya damos un paso, ¿no? No sé, en otros lugares, en otros países, pues hay
las diócesis tienen más deporte. Yo no sé si en España podemos hacer eso o no. Aquí son los colegios tienen deporte, pero a lo mejor hay muchos lugares de pueblos sobre todo, que los colegios se los llevan a los colegios con los autobuses, luego el fin de semana se quedan ahí y no tienen deporte. A lo mejor, yo qué sé, estos son, digo, ideas de barra de bar, que lo suelo decir muchas veces en lo mío, pero lo traslado aquí. Pero bueno, a lo mejor en esa barra de bar nos salen estas cosas y trabajamos después, ¿no? Y bueno, gracias a todos por permitirme este split pseudo filosófico, teológico, que seguro que habré metido la pata en algo, porque no es mi especialidad, y daros las gracias porque me ha permitido pues estos días en mi nerviosismo, porque tengo el mismo nerviosismo que tienes tú en este vértigo que tenía, en leer lecturas que habitualmente no estaba haciendo. Y me ha permitido dar un paso más otra vez en la fe, que a veces se te escapa un poco, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Javier Tebas. Vamos a darle un fuerte aplauso por